El título de esta lección es La palabra de Dios, su agente limpiador. Su agente limpiador. Es lo que vamos a ver. Necesitamos entender este principio y tener este principio muy claro en nuestras vidas, que somos lavados por la palabra de Dios. Amén. Somos transformados por la palabra de Dios. Somos cambiados por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas creo que empieza a impulsarnos a acercarnos a la palabra de Dios es que empezamos a ver un propósito. Empezamos a ver que algo sucede cuando estamos cerca de la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Espero que empezamos a ver un propósito. Empezamos a ver que la Biblia no es solamente una colección de libros, que hay algo que sucede cuando estamos estudiando, hay algo que sucede cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Y empezamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Empezamos a ver un propósito, ¿no? Lo que empieza como un estilo de vida de tratar de tener más conocimiento, ¿no? Empezamos a ver que algo sucede, que es algo sobrenatural, que es algo espiritual en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es su agente limpiador, es la herramienta que Dios usa para lavarnos, para limpiarnos, para transformarnos. Todos necesitamos ser limpiados por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es algo sobrenatural que sucede en las páginas de la palabra de Dios, porque su palabra trae vida, su palabra trae restauración en nuestras vidas, su palabra trae salud, su palabra trae liberación en nuestras vidas. Entonces, necesitamos entender este principio, esta lección, que es la palabra de Dios que tiene el poder de cambiarnos y lavarnos y transformarnos. Amén. Entonces, por eso enseñamos tanto en este lugar. Por eso queremos enseñar tanto. En Salmo 119, vamos a Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Que eso sea nuestro testimonio también, que con todo nuestros corazones estamos buscando al Señor, ¿no? No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero en el versículo 9 dice una vez más, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Entonces, la palabra limpiará significa ser puro. También está hablando de una cualidad moral superior. Pero en el versículo 11 es algo interesante porque dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es un principio muy importante para nosotros porque la provisión de Dios para no pecar es guardar su palabra en nuestro corazón. Esa es la provisión que tenemos de Dios. Si podemos tan solo guardar su palabra en nuestro corazón, vamos a pecar menos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Gloria a Dios por esta provisión también, ¿no? Porque la palabra guardado significa esconder. Tienes que esconder la palabra de Dios en tu corazón. La palabra significa almacenar. Muchas veces cuando algo es precioso para ti, quieres esconderlo, ¿no? Eso es lo que sucede cuando algo es tan precioso, dinero, un objeto, queremos esconderlo. Eso sucede con mis hijos. No sabes, porque cuando tienen un juguete que es muy precioso, van a subir en la silla, van a encontrar un lugar y van a guardar el juguete en la casa. Yo entro en la cocina, abre el lugar para sacar un plato, ahí está un Lego, ahí está un juguete ahí metido. ¿Por qué está aquí? Porque Jordan está escondiendo su juguete para que Joseph no pueda encontrar su juguete. Porque es tan precioso. ¿No? No quiere que lo rompa, ¿no? Y Joseph hace lo mismo. Hay juguetes escondidos porque son juguetes preciosos. No sé si nunca jueguen con los juguetes, pero están escondidos. Porque están preciosos. Están guardando esas cosas. Están escondiendo esos juguetes porque es algo precioso. Es el mismo principio con la palabra de Dios. Debemos esconder la palabra de Dios en nuestros corazones porque es tan precioso para nosotros, ¿no? Pero ese es el resultado. Si tomamos la decisión de guardar la palabra de Dios, vamos a pecar menos.
Más de la palabra de Dios en tu corazón significa que vas a tener más fuerza para resistir la tentación en tu vida. Y eso es lo que sucede con guardar la palabra de Dios. Mayor capacidad de resistir la tentación porque tienes más de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Entonces, más palabra en nuestro corazón significa que vamos a poder conquistar el pecado más en nuestras vidas. Pero estamos hablando de ser lavados por la palabra de Dios. En Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Subraya eso. El lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Entonces la palabra santificarla significa dedicar o consagrar. Esa es la manera de ser dedicado al Señor. Esa es la manera de ser consagrado al Señor. Es ser lavados por su palabra, ¿no? Entonces, limpiarla con el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Entonces eso significa que es el mismo principio, otra vez. Así como limpiamos nuestros cuerpos en lo natural, espero que sí, ¿no? Espero que te bañas, ¿no? Entonces entiendes el principio de bañarse. En lo natural tenemos que bañarnos con agua, ¿no? Para limpiar nuestros cuerpos, pero es el mismo principio en nuestra vida espiritual, que queremos lavar nuestras vidas. No, es lo que sucede con el agua, es la manera de lavarnos, y el agua es la palabra de Dios. Ayer estábamos en un parque también, y estaba un poco mojado una parte, y Joseph ha resbalado y ha caído en el barro. Y se ha levantado y estaba sucio, con sus manos y parte de su pierna. ¿Qué es lo que yo hice? Inmediatamente empecé a buscar dónde estaba la pila, un lugar para lavar, porque necesitamos agua para limpiar este barro. Es lo que tenemos en nuestras vidas. Tenemos barro en nuestro corazón, tenemos muchas veces basura en nuestro corazón, tenemos cosas que queremos limpiar, que no queremos que esté ahí, y necesitamos agua. Necesitamos el agua de la palabra para lavar toda esta basura que muchas veces tenemos en nuestras vidas. En este ejemplo, este barro que tenemos en nuestras vidas, necesitamos buscar agua para lavar eso, ¿no? Entonces, debemos limpiar nuestra alma de los pecados que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, subraya eso, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde encontramos las promesas de Dios que tenemos? Encontramos las promesas en la palabra de Dios. Entonces, al tener las promesas de Dios, somos capaces de limpiarnos. ¿No? Ustedes recuerden, justo estamos hablando otra vez del tabernáculo, pero ustedes recuerden el segundo mueble que tenemos en el tabernáculo, vemos este principio, una vez más, hablando del lavacro, ¿qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes? El primer mueble es el altar de bronce, donde hacían todos los sacrificios. Estaba en un lugar muy sangriento, ¿no? Es donde sacrificaban todos esos animales, un lugar donde había mucha sangre, sangriento. Y los sacerdotes tenían sus cuerpos manchados con toda esa sangre. Y antes de entrar al lugar santo, antes de entrar en aquel lugar, tenían que ir al lavacro y lavar sus cuerpos, lavar sus manos, lavar sus pies. No, entonces ese es el principio. Estaba hecho de espejos de bronce y lleno de agua. Entonces era como un espejo donde ellos podían ver dónde tenían las manchas y podían usar el agua para limpiar sus cuerpos. Antes de poder entrar en el lugar santo, tenían que pasar por este lugar. Y la revelación espiritual para nosotros, antes de entrar en las cosas más santas de Dios, tenemos que empezar a lavarnos con el agua de la palabra. Tenemos que usar la palabra como un espejo, y ver las manchas y dejar que el Señor puede lavar nuestras vidas con el agua de la palabra. Y aprender a hacer eso en nuestras vidas. Si yo tengo un problema con la amargura, yo puedo buscar pasajes que se tratan de la amargura. Y puedo meditar en esos pasajes. Puedo aplicar esos pasajes a mi vida, y poco a poco puedo ver que el Señor va a ir limpiando mi corazón de la amargura. Porque ese es el poder de la palabra de Dios.
Y podemos hacer eso con cualquier situación, con cualquier cosa que tenemos en nuestras vidas. Pero este lavacro es un ejemplo perfecto de este principio, porque hay poder en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en Isaías 55:11, la palabra dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, ¿no? Entonces, la palabra limpiémonos en el pasaje ahí en 2 de Corintios 7:1, significa purificar. También significa sanar. Entonces recibimos una sanidad a través de la palabra de Dios. Recibimos una limpieza a través de la palabra de Dios. Recibimos una liberación a través del agua de la palabra de Dios. Entonces nunca más solo tenemos que esperar que alguien ore por nosotros para recibir una sanidad, para recibir una liberación. Podemos ir a la palabra de Dios y recibir y ser lavados, ser transformados, ser cambiados a través del agua de la palabra de Dios. También entonces es su agente limpiador. Es lo que el Señor usa para lavarnos, ¿no? Tal vez, y si tenemos mucho barro, si tenemos mucha basura en nuestros corazones, y sigue ahí, no cambiamos, te aseguro que es alguien que no está pasando mucho tiempo en la palabra de Dios. Es alguien que no está tomando la decisión de aplicar la palabra de Dios a su vida. Porque es su agente limpiador, y la palabra nos lava, y la palabra nos transforma. Por eso queremos compartir, sembrar la palabra, porque es lo que el Señor hace a través de su palabra, ¿no? Entonces no estamos solo leyendo la Biblia, estamos dejando que el Espíritu y la vida de la palabra de Dios pueden entrar en nosotros y cambiarnos y transformarnos. Hay un propósito en estudiar la palabra de Dios, hay un propósito en ser lavados y ser transformados, pero es su agente limpiador. Pero dice, tenemos, otra vez en 2 Corintios 7:1, dice, tenemos tales promesas. Entonces, es una pregunta también, ¿tenemos esas promesas en nuestras vidas? ¿Son promesas que solo encontramos en la palabra de Dios, o tenemos la palabra en nuestro corazón? ¿O tenemos esas promesas en nuestro corazón? Es lo que necesitamos entender con respecto a este principio. Y uno de los problemas es que las personas muchas veces solo quieren que la otra persona pueda decirles, ¿qué tengo que corregir en mi vida? ¿Cuál es el problema que yo tengo tal vez en mi vida? Si me puedes avisar y ayudarme. Pero necesitamos llegar a un punto en nuestras vidas donde nosotros estamos yendo a la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Y bien, no sé, puede ser cualquier pasaje, puede ser un pasaje en Abdías que estás leyendo. Pero el Señor es capaz de hablar a tu vida, directamente a tu vida, a través de cualquier pasaje. Ustedes recuerdan la diferencia en logos y rema. Logos es la palabra escrita, pero rema es la palabra viva. Es la palabra que viene para hablar directamente a nuestra situación. Es justo el versículo que yo necesitaba hoy. Es la palabra rema. El Señor es capaz de hablarnos. El Señor quiere tratar con algo en nuestras vidas cada día de nuestras vidas. Lo que nosotros hacemos con la palabra, eso es lo que depende de nosotros, ¿no? Es lo que depende de nosotros. Pero muchas veces preferimos recibir corrección de otra persona en vez de ir y buscar nuestra propia corrección en la palabra de Dios. Porque Dios expone las cosas en nuestras vidas cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Es lo mismo lo que sucede en la presencia de Dios. Somos expuestos y muchas veces no queremos cambiar, ¿no? Pero antes de ir al lugar santo, antes de ir a otro nivel, sí o sí tenemos que dejar que el Señor puede empezar a limpiarnos con el agua de la palabra, ¿no? En Hebreos 10:22, vamos a Hebreos 10:22. La importancia de venir con un corazón correcto, como les he dicho anoche, no solamente delante de la alabanza, pero antes de acercarnos a la palabra de Dios también. No sé si tú has tenido esa experiencia, pero yo he tenido esa experiencia, que alguien está predicando, y yo sé que es una palabra viva, yo sé que es una palabra poderosa, pero yo no puedo recibir de ellos porque mi corazón está mal. No sé si has experimentado eso, yo he experimentado eso.
Y después de arreglar mi corazón, he escuchado el mismo mensaje otra vez y he podido recibir. En Hebreos 10:22, dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura. Estamos hablando de una revelación espiritual. Como necesitamos lavar nuestros corazones con el agua de la palabra de Dios. Hay algunos predicadores que van a decir: ¿ves, hermanos? Por eso necesitas bañarte antes de venir a la iglesia, idiondos. Hay predicadores que han usado este pasaje para hablar de esta revelación en lo natural. Y sí, obvio, deberíamos bañarnos, ¿no? Antes de venir, pero creo que hay un poco más de revelación de solo bañarnos en lo natural. El Señor quiere limpiar nuestro corazón, ¿no? Y debemos para acercarnos a Dios necesitamos un corazón sincero. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Eso es lo que sucede. Solo la palabra puede renovar nuestra mente. Solo la palabra puede purificar nuestro corazón de una mala conciencia. Solo el agua de la palabra de Dios. Pero el agua en muchos lugares en la palabra de Dios representa la palabra de Dios. Y vamos a Juan 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Tal vez conoces este pasaje cuando Nicodemo viene en la noche para hablar con Jesús. Juan 3. En el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toma nota de eso. Que no naciere de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando somos bautizados en su sangre. ¿No? Cuando somos nacidos de nuevo, dice, podemos ver el reino de Dios. Pero dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, toma nota de eso, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y algunas personas van a sacar este pasaje y van a decir: ves, si no has sido bautizado en agua, no eres salvo. No puedes entrar en el reino de Dios si no has sido bautizado en agua. Pero no está hablando de eso, está hablando de siendo nacidos en la palabra de Dios. Porque hay una diferencia, y eso tienes que prestar atención en la palabra cuando estás leyendo, cuando estás estudiando. Hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de estar en el cielo. Estamos hablando de recibir a Jesús como tu Señor y ser creyente, ser salvo. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de todos los principios de Dios aplicados aquí, cumplidos aquí en la tierra. Todo lo que Dios tiene para ti, todos los muebles, eso es el reino de Dios operando en tu vida. El reino de los cielos es solo entrar, solo la puerta de entrada. Por eso cuando Jesús está orando: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús está clamando porque quiere el reino de Dios, ¿no? Entonces, ese es el principio en este pasaje. Cuando nacemos de nuevo, cuando entramos aquí en el atrio exterior y recibimos al Señor Jesús, podemos ver el reino de Dios. Podemos ver, wow, hay otros muebles, hay otras cosas que el Señor tiene para mí. Pero no podemos entrar en el reino de Dios, ir aún más profundo, si no somos nacidos del agua y del Espíritu.
habla de la importancia de ser nacidos en el agua de la palabra y pasar por este lavamiento de la palabra de Dios. Obvio habla también del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo también, ¿no? Pero la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento. En 1 de Pedro 1, 22 y 23, 1 de Pedro 1, 22 y 23. ¿Acaso no es lo que sucede? Algunas personas entran, reciben al Señor Jesús como su Señor, pero no avanzan más. Pueden ver el reino de Dios, pero no han entrado en el reino de Dios. No van a entrar, pero pueden ver. Tal vez saben que hay algo más, pero no quieren hacer nada en sus vidas para alcanzar eso, ¿no? 1 de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, subraya eso, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, en primer lugar, somos limpiados cuando obedecemos la palabra de Dios. Por nuestra obediencia, dice. Por la obediencia a la verdad, nuestras almas son purificadas. No vas a ver ningún cambio en tu vida a menos que tomes la decisión de obedecer la palabra de Dios. Somos limpiados por nuestra obediencia, ¿no? En Juan 8, 31 a 33. Juan 8, 31 a 33. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tienes que subrayar o poner un círculo alrededor de sí, porque es la condición. Tienes que permanecer en la palabra de Dios para ser un verdadero discípulo. Entonces lo que Jesús está diciendo, si no lo haces, no va a suceder lo que te estoy diciendo. Si permanecieres, entonces permanecer significa continuar haciendo algo. Significa que estás estudiando, escudriñando la palabra de Dios cada día. Esa es la diferencia entre un discípulo y un verdadero discípulo. La palabra verdaderamente significa realmente, significa con seguridad y significa con certeza. Y la verdad es que no podemos decir que somos verdaderos discípulos si no somos estudiantes de la palabra de Dios. No podemos decirlo. Tal vez podemos ser creyentes, pero no podemos ser verdaderos discípulos sin amar la palabra de Dios, sin ser un estudiante de la palabra de Dios. Porque un discípulo, un verdadero discípulo, es alguien disciplinado. Es alguien disciplinado. Santiago 1, 21 y 22. Entonces las personas que no están continuando en la palabra, las personas que no están permaneciendo en la palabra, las personas que tienen una vida como una montaña rusa, no son verdaderos discípulos porque no tienen un caminar recto, no pueden continuar y permanecer en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no podemos recibir eso solo abriendo nuestras Biblias los domingos, ¿no? Pero en Santiago 1:21 dice la palabra, ser hacedores de la palabra. Ahorita voy a ir a leer. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 21. Pero por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, mire eso, subraya, la palabra implantada. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra implantada de Dios en nuestro corazón que puede salvar nuestra alma. Y cuando tomamos la decisión de hacer la palabra de Dios, somos transformados. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se aparten del mal. Misericordia y verdad. Necesitamos
un balance en nuestras vidas. Ese es el ejemplo de cuando Jesús está ahí y traen a la mujer adúltera, ¿no? Tal vez han leído la historia, y está ahí la mujer delante de él, y delante de todos. A veces me pregunto, ¿y por qué el varón no han traído? Solo la mujer han traído delante para juzgarla. ¿Por qué no el varón? Algo para pensar. Porque ves los prejuicios de los hombres, de los fariseos, ¿no? Entonces, han traído a esta mujer adúltera y delante de Jesús. La ley dice que deberías apedrearla. ¿Y qué dice Jesús, no? Dice, la primera persona que está libre de pecado puede lanzar la primera piedra, ¿no? Con tanta sabiduría. Y todos se van y ella se queda sola con Jesús. Y él dice, ¿dónde están tus acusadores? Ella dice, no hay ninguno, Señor. ¿Y cómo responde Jesús? Primero en misericordia, ni yo te condeno. Pero después con la verdad, vete y no peques más. No solamente es misericordia y no solamente es la verdad, es misericordia y verdad. Y vemos este balance en la vida de Jesús, en su trato de esta mujer, ¿no? En 3 pasajes más. Salmos 119, 133. Salmos 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, poniendo la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas, es la manera de ordenar nuestros pasos. Y significa que el pecado no va a tener dominio sobre nuestras vidas. Y 2 pasajes más en Juan 15, 3. Juan 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estáis limpios. ¿Cómo? Por la palabra que ha salido de la boca de Jesús. Somos limpiados por su palabra. Somos transformados por el agua de su palabra. Y en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios que nos santifica. Es la palabra de Dios que nos llena de la imagen de Jesús. La palabra de Dios es la verdad. Hay una verdad absoluta y es la palabra de Dios. Es la verdad. Y tenemos, como hemos hablado, tenemos que creer que esas son las palabras inspiradas de Dios. Entonces, en un momento en tu vida, cuando tú tienes que pararte y decir, no, la Biblia dice que Jesús es el camino al Padre. Y tienes que pararte firme y creer y defender lo que dice la palabra de Dios. Podemos tener confianza que hay una verdad absoluta. Y es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a amar la palabra de Dios, amén. Vamos a amar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios puede limpiarnos y lavarnos de toda la basura que podemos tener en nuestros corazones.